Amigos y seguidores, nuevamente estamos aquí con nuestro programa S-Innovatec 360, el camino hacia la innovación empresarial. Pues hoy día estoy súper contenta, estamos aquí con una invitada muy especial, una invitada muy querida, es Daniela Acosta Pilopaís. Daniela ha transcurrido durante toda su vida profesional por varias etapas. Pues no les quiero adelantar más porque junto con ella vamos a conversar cómo ha transcurrido su evolución o su transformación hacia la conciencia financiera. Bienvenida, Dani. Buenos días por acompañarme en este programa. Muchas gracias, Yoguiro, por invitarme. Estoy súper contenta de estar acá. Perfecto, perfecto. Entonces, hoy sí vamos a cerrar un poquito el tema de todo lo que son obligaciones tributarias, lo que habíamos hablado, cumplimientos, entes de control, cómo registrar tu empresa, qué obligaciones debemos cumplir con los entes de control aquí en el Ecuador, y nos vamos a centrar en uno de los componentes importantes de la empresa, que es el ser humano. Y este ser humano que está al frente de la compañía, que es el líder de la empresa, a quien llamamos el gerente financiero o a quien llamamos el gerente general, a quien seguimos, quien nos da las estrategias de cómo va a seguir tu empresa en el futuro. Entonces, hoy queremos crear esa conciencia de cómo ser un buen gerente financiero o cómo ser un gerente general consciente. Pues es un tema súper apasionante. Y yo pienso que contigo, Dani, vamos a expandir más esta conciencia financiera de cuál es el valor del dinero, de cuál es el objetivo del gerente, de cómo debemos guiar bien a nuestros empleados para llegar hacia los objetivos y a la visión o la misión empresarial que cada uno se pone de meta, ¿no? Entonces, bienvenida y pues cuéntanos, Dani, sobre ti. Yo quisiera saber un poco dónde estudiaste, cómo te formaste, cómo fue todo ese viaje, cómo fue ese camino hacia la transformación de ser una persona consciente. Bueno, mi especialidad es desarrollo modelos de transformación consciente y mi especialidad es en el ser. Yo lo que utilizo mi trabajo para que cada persona que trabaje conmigo encuentre en sus atributos internos lo que necesita para vivir esta experiencia humana de forma expansiva, coherente, poderosa, libre, sobre todo libre, auténtica, en paz, siendo tal como es. Mi especialidad son los modelos de transformación, pero son conscientes y confundimos a veces el life coaching, que es lo que yo hago, con un proceso de mejora. Tengo que mejorar porque tengo hábitos que, me están generando problemas, me quedo atrapado en bucles y no sé cómo continuar, no sé cómo seguir, no sé qué decisiones tengo que tomar. Bueno, en este proceso de mejora lo que ocurre en realidad es todo lo contrario. O sea, cuando un ser busca mejorar, está reprimiendo o está ocultando partes de él mismo que en realidad están ahí con un propósito. Yo lo llamo esas partes oscuras del ser humano, pero en realidad es el inconsciente. Es decir, hago cosas sin saber por qué las hago y obtengo, ¿qué? Resultados insatisfactorios. Entonces, por eso aparece esta búsqueda de quiero mejorar, quiero cambiar. Pero en realidad cuando hacemos esto, estamos obstruyendo un camino evolutivo que es perfecto y que es armónico. ¿Ya? He descubierto con mis estudios y con la investigación que yo he hecho, de que el ser humano contiene una ingeniería, una arquitectura interna perfecta. El inconsciente, el consciente, el supraconsciente, todo dentro de lo que constituye el ser humano es necesario para la evolución. Entonces, cuando el ser humano lo que hace es mirar esas partes, y en lugar de querer cambiarlas, ocurre la transformación. No ocurre un cambio, ocurre una transformación consciente. Es decir, le doy uso a esas partes que reprimo, me avergüenza, no me gusta, y observo y las utilizo como impulsos evolutivos. Exactamente, Dani. Justo con lo que tú estás comentando, yo leí algunos documentales por ahí de cómo es nuestro cerebro, de cómo funcionamos y de que hay porcentajes que obviamente los expertos como Mario Alonso o Marian Rojas o Antonio Ríos, que son un poco expertos en el conocimiento del cerebro, indican que tenemos un porcentaje bajo entre el 3 y el 10% del cerebro consciente. O sea, que estamos pensando que yo ahora estoy aquí contigo compartiendo esta linda tiempo de información. Estamos en tiempo consciente. Y que entre el
50, 60% está nuestro inconsciente y del 40 al 50 está nuestro subconsciente. Entonces, ¿cómo los gerentes financieros o cómo un gerente general está trabajando, está dirigiendo si el 40 o el 50% es su inconsciente o su subconsciente? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en ello? Es trabajar para sumar, empezar a sumar más porcentajes, diría yo, al cerebro consciente, ¿no es cierto? Entonces eso me pareció súper importante destacarlo, ¿no? ¿Y qué tenemos en la parte del cerebro inconsciente? Es las actividades que nos hacemos todo el tiempo, repetitivas. Nos levantamos, desayunamos, nos movemos, los músculos de los brazos están ya grabados en el cerebro, cómo moverlos desde cuando nacemos. Eso es lo que ya está grabado. Y cuando estamos reaccionando a algo, pues es en forma inconsciente, ¿no? Por eso es que cuando hay una ruptura de qué sé yo, del pie, de uno de nuestros huesos, nos cuesta trabajo volverlo a educar al cerebro de cómo es ese movimiento. ¿Sí? El proceso sucede muy interesante porque la única forma en la que nosotros nos damos cuenta de que necesito hacer al tomar una decisión diferente es cuando obtenemos resultados insatisfactorios. Ese es el único momento en el que uno despierta y dice, a ver, aquí algo no está funcionando bien. Obtenemos el resultado insatisfactorio y la insatisfacción es interna, nadie más la puede medir. Entonces ahí decimos, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo que no me doy cuenta para llegar a este tipo de resultados? Y esto aplica en las empresas, en las familias, relaciones, con el dinero, con absolutamente todo. Entonces ocurre aquí un proceso muy interesante de observación. Voy a observar cómo funciono yo, cómo trabajo yo. Y para esto inicias con un proceso de confrontar la identidad, es decir, confronto lo que estoy viendo con lo que me identifico que soy, haciéndome preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el dinero para mí? ¿Por qué empezó? ¿Cuál fue la semilla que sembré para tener la empresa que hoy tengo? ¿Qué fue lo que me motivó a contratar el empleado que ahora está trabajando conmigo? Pero para desarrollar esta conciencia de este sistema financiero consciente, hay que denotar cuál fue la intención detrás de la persona que puso la semilla para la empresa. ¿Qué lo motivó? Usted es empresaria. ¿Cuál fue la semilla que surgió de ustedes, de esa individualidad, de ese espacio interno que dijo, quiero fomentar una empresa, quiero iniciar una empresa? Sí, es justamente por esta intención de hacer algo diferente, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo este espacio de retirar un poquito los números para irnos al ser? Es porque queremos que los nuevos gerentes o los empresarios que están liderando la empresa empiecen a detectar esos puntos rojos de que, wow, ¿qué está pasando en mi empresa? ¿Por qué no alcanzo los números? Yo les había hablado de la radiografía. ¿Cuál es la radiografía de tu empresa? Es la situación financiera. Los ingresos, cuánto tengo en ventas, en ingresos, en egresos, en gastos, en costos, cuál es mi rentabilidad. Si al final del resultado de la línea mi resultado es rojo o es mi resultado verde. Entonces, satisfactorio, insatisfactorio. Exactamente. Entonces ahí yo dices, bueno, si estoy bajo la línea verde, wow, todo está bien, y de pronto no nos ponemos a pensar qué pasa con los empleados. Estoy siendo un gerente exitoso porque estoy teniendo un resultado de utilidad alta. ¿Y en qué baso mi éxito también? ¿Y en qué baso? Exacto. Sea, ¿cómo yo determino qué es éxito? Porque éxito para mí, en mi experiencia, Daniela, para mí, mi nivel de éxito es el nivel de libertad que yo obtengo en mi vida. A más libertad yo obtenga, significa que tengo más amplificación de posibilidades. Es decir, que no estoy atada, por ejemplo, a un cliente. Desarrollé en mí la conciencia y generé las habilidades necesarias para obtener en mi trabajo, tanto con dinero y clientes, la posibilidad de ¿qué? De elegir con qué tipo de clientes trabajo. Eso es bien, un tip bien claro, Dani. Elegir con qué tipo de clientes trabajo. Es duro al principio, porque al principio cuando uno empieza, que uno que es emprendedor, yo también tengo mi empresa, y la semilla que inició en mi empresa, por ejemplo, fue una semilla de que yo experimenté una transformación interna, pero que no puedo escribir en palabras. Una cosa que una Daniela antes de, otra Daniela después de. Pero, a ver, observo el propósito en la Daniela antes de.
Pero cuando surgió la búsqueda esta de iniciar mi empresa, que es de desarrollo personal, fue una voluntad de compartir, una voluntad de servir, una voluntad de dar. Y en este proceso de generar esta voluntad, de generar este espacio, de dar herramientas, de acompañar a más personas, aparece la energía de dinero. ¿Cuánto vas a cobrar? Exacto, ¿cuánto vas a cobrar? Y además tenemos que el indicador principal, por eso todos los indicadores financieros se basan en el dinero. El dinero. Y ajá. claro, es lo que hablábamos. ¿Qué pasa si los números están arriba? Siempre arriba estoy siendo muy exitoso en la parte monetaria, pero a lo mejor digo, ¿qué ¿El estado pasa? interno cómo está? Exacto, ¿cómo está mi estado interno? Pero eso es cuando si ya despiertas ese nivel de conciencia, ¿O ¿no? por quién tuviste que pasar para llegar a ese estado? ¿O cuántas horas tuviste que trabajar? ¿O cuál fue la energía o la intención que te impulsó para llegar a esos números? Puedes obtener números que te aporten satisfacción en decir, venga, lo logré, llegué, y tu familia está destrozada. Y pasaste por encima de 1000 empleados y no respetaste los horarios y te esforzaste tanto que te enfermaste, perdiste la salud, te divorciaste, 1000 cosas, ¿no? Pero cumplí con los números. ¿Cuál es el sentido? Exactamente, entonces ahí es lo que queremos nosotros, es despertar esa conciencia para que junto con los valores corporativos que tengas dentro de tu plan estratégico en la compañía, pues nosotros lleguemos a tener ese liderazgo siendo también humano. O sea, si hay un empleado que viene y te dice, ¿saben qué? Está con su hijo enfermo, entonces tenemos que ser un poco empáticos, a ver qué es lo que pasa con este empleado y acercarse, entenderle, comprenderle, decirle que te cuente, ¿no? Entonces ahí tú estás ya generando esa conexión y ese lazo de sostenibilidad. No sé si está bien utilizado el término de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, Dani, que tú en tu empresa, ¿cómo lo viviste antes? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Y cómo sientes que ese liderazgo ha cambiado? Bueno, al principio inició con esta búsqueda de compartir, ¿no? Yo experimenté esta transformación. Yo pasé de vivir estados depresivos en donde básicamente era un candidato pero perfecto para antidepresivos o para pastillas, y la terapia convencional a mí se me hacía un poco incompleta. Entonces no lograba encontrar cuál era el clic, qué es lo que hace falta aquí, qué es lo que no está funcionando bien en mí. Y lo que hice yo es sumergirme en un proceso de sanación interno, me responsabilizo, yo creé este desastre llamado mi vida. Y ojo, que yo tenía un excelente trabajo. Yo trabajaba por una empresa americana en donde vendíamos equipos industriales y me encargaba de amplificar, de expandir los mercados en Latinoamérica. Y para mi edad, ahí tenía 25, 26, pues estaba súper bien. Pero vivía estados depresivos súper intensos. Y mi madre, mi familia, ¿pero qué te pasa? Y de verdad no lo entendía, no entendía una razón lógica, ¿sabes? Porque siempre asociamos, estás triste porque no tienes trabajo, lo tenía. Estás mal porque triste, no tienes dinero. No tienes dinero, lo tenía. Estás mal, viaja un poco, viajaba todo el tiempo. Sal con tus amigos, salí con mis amigos todo el tiempo. Con todos los amigos, porque tú eres una persona que hace fácilmente amigos, entonces disfruto, claro. Sí. Pero el domingo la depresión estaba ahí, esperándome. El lunes el vacío existencial estaba ahí y era como que no, necesito poner pausa a esto. Y yo soy bastante radical en mis decisiones, entonces dije no puedo más, no sé qué me pasa, pero no puedo más de ser esto que soy. Entonces lo que hice fue ponerle pausa a mi vida, renuncié a mi trabajo y dije, no, voy a empezar un proceso de sanación, no sé cómo, no sé cuánto. Y la vida se encarga de cuando estás abierta a experimentarte más allá de con lo que te identificas, pues te pone en el camino personas, te pone en el camino maestros, te pone en el camino libros, circunstancias, amigos, charlas, y de pronto empieza en ti a surgir una búsqueda de que, a ver, hay algo más de lo que ahora mismo identifico. Es algo más. ¿Pero qué más puede ser? Entonces empezó ahí mi proceso de transformación, leyendo, estudiando, yendo a charlas, escuchando a maestros, leyendo filosofías místicas, no las típicas de transformación occidental, no, algo mucho más místico, mucho más espiritual. Y ahí fue que todo tomó el sentido de, entendí por qué viví este vacío. Imagínate, Dani, que dentro de lo que tú comentas,
Tú hiciste también una maestría Sí. en inteligencia emocional Sí, y esa coaching en el EADE, en el Business School en España, ¿no Sí, es en la cierto? Escuela de Negocios, sí. Entonces, fíjate que tú cuando ya inclusive tuviste esta maestría, ya tenías un buen trabajo, ganabas mucho de dinero, o bueno, lo suficiente, ¿no? Porque Suficiente. no sabemos cuánto es mucho o poco, dependiendo de la visión de la persona Sí, o del sí. negocio, de la empresa, pues, ¿no? Ganabas bien, se podría decir, viajabas Sí. por todo el mundo, pero decidiste tomar un break y pasar un poco a mirarte cómo estabas tú en ese momento. O sea, que había algo que faltaba y que estaba incompleto. ¿Y cómo fue ese proceso, no? ¿Te ayudó todo lo que estudiaste? No. ¿A qué rato dijiste voto esto por la basura No. y empiezo de nuevo y Sí. reprogramo ese 3% que teníamos de consciente? Sí, sí, lo que sucede ahora mismo, y eso sucede mucho ahora mismo acá en Latinoamérica, es el tema de te valoran por el título que tienes, ¿no? Entonces, para entrar a trabajar o para buscar algún tipo de ingreso económico, bueno, ¿qué estudiaste? Bueno, y según esto, puedes llegar a adquirir según qué puesto. Y es una cultura muy latinoamericana también de que el título te hace ser quien eres. Y yo era aquí de cual título, que licenciatura, que maestría, que otra maestría, que esto y tal, pero al final, cuando se trata de sembrar esa transformación, se trata de confrontar lo que ya aprendiste, de confrontar todo esto con lo que te identificaste. Entonces, parte de esto me di cuenta de que no era lo que estaba buscando, no era la forma en la que yo quería desarrollarme profesionalmente con lo que había aprendido en la universidad, en el máster y tal. Era algo muchísimo más trascendental. Pero con esto no digo que no estudie. Con esto no digo que... A ver, no. Ahora no, vamos a dejar No. de estudiar para ponernos a No, porque cada descubrirnos. camino es distinto, o sea, cada camino tiene formas diferentes, se desarrolla de formas muy diferentes. Lo que cada ser humano debe encontrar es lo que... A ver, más allá de lo que aprendí, más allá de la forma en la que fui programado, porque todos hemos sido programados, hay una búsqueda del ser en que se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué quiero yo? No que aprendí, no que me enseñaron, no que vi en mi casa, ¿quién soy? ¿Qué quiero yo? Y mira, Dani, justamente en ese concepto es que también en los otros programas que hemos trabajado, hacemos énfasis de que cuando eres joven o eres un empresario, un emprendedor, debes saber exactamente qué quieres ser. Pero no sabes qué quieres si no te conoces. Claro, exacto, como individuo. Como individuo, no como lo que aprendiste, no con lo que aprendieron todo el mundo en la universidad. Exacto, o también tú dices, bueno, yo quiero tener este emprendimiento para importar, qué sé yo, computadoras y venderlas en todo el país. ¿Por qué lo quieres? Entonces, es que mi vecino ahora mismo está diciendo lo mismo, está importando lo mismo, yo también quiero. Sí. Ya, esa no es una búsqueda intrínseca, esto es lo que he visto, lo que he aprendido y lo que me parece que funciona. Pero ¿qué quieres tú? ¿Te apasiona la computación? Es algo que te causa ese excitement, esa emoción de aprender. Ahora mismo estamos en este tema del sistema financiero dentro de una empresa y usted me estaba explicando algunas cosas acerca de que los egresos, los gastos, la situación financiera, los estados de resultados. No tengo idea. Sí, claro, porque la Dani en este caso... No es mi especialidad, pero dentro de mi modelo de transformación que llevo con clientes, el dinero es parte siempre va a ser parte de cualquier sistema. Y si no tomamos en cuenta esta parte de dinero, no estamos tomando en cuenta el valor que este ser humano se tiene a través del dinero. El dinero como tal no tiene valor. No existe algo que lo sostenga, ¿o sí? No tiene un valor como tal. Depende de qué persona, qué valoro yo, quién soy yo, la forma en la que yo me relaciono con el dinero y de pronto el dinero empieza a tener una especie de valor, pero no porque lo tenga en sí mismo, sino porque yo se lo doy. Y otra cosa que también por ahí leí, el dinero empieza a tener mucho más sentido y mucho más valor cuando tú es como que lo compartes con el resto de la gente. Entonces, por ejemplo, digo, yo quiero ser una empresaria que haga implementación de software a nivel nacional e internacional, pero mi objetivo principal es que la gente que colabore conmigo esté alineada a mi sentir y que además yo genere esa felicidad
en mi entorno, en mi ambiente, en mi prójimo, ¿no? Que, Sí. digamos espiritualmente hablando, en el prójimo. ¿Quién es prójimo? El más cercano, Sí. al que está cerca de ti. Y si tú generas esos ingresos, esa riqueza financiera solo para ti, en algún momento va a quedar un espacio vacío, entonces. Esa incomodidad de, bueno, lo logré, pero ahí no comparto. Ajá, porque parte de nuestro inconsciente siente que la riqueza o la felicidad está también en servir. O sea, es como en tu inconsciente, no en tu Esa consciente. es tu naturaleza humana, el servir. Exacto. Todos estamos diseñados. El ser humano está diseñado para servir, haciendo algo que solamente, y esto es algo único, lo que usted sabe hacer, solamente usted lo sabe hacer en el mundo. Y por eso Y somos ahí seres viene- humanos únicos, entonces. Exactamente, pero ¿qué nos hace la sociedad? ¿Qué nos hace el sistema? ¿Qué nos hace la educación? Todos iguales, todos a estudiar lo mismo, a aprender de la misma forma. El sistema educativo, ¿en qué está basado? Y somos buenos y todos- Repetición, es un sistema de repite y memorízate, repite y memorízate. Todo mi sistema educativo fue basado en repetición y memorización. Nunca se me preguntó, ¿y tú qué quieres? Jamás. ¿Te parece esto a ti o no? Nunca. Oye, Dani, y ahí se me hace a mí mucho sentido qué es lo que pasa en la parte, por ejemplo, tributaria de la experiencia aquí en los clientes que a veces de pronto visitamos o a los que llamamos, a los que intentamos llamarles como prospectos y les preguntamos que si están llevando en orden sus procesos contables, su contabilidad, si lo están llevando bien, y le preguntamos qué sistema tiene y dicen, no tengo ningún sistema o tengo el sistema básico porque solo quiero declarar, cumplir tributariamente. Entonces, ¿qué está en la mente de aquel gerente, no? O de aquel líder. Pero es que O sea, estamos solo estoy cumpliendo. ¿Por Pero es qué? que toda la escuela, todo el colegio y la universidad, ¿a qué fuimos adoctrinados a hacer? Exacto, entonces no estoy Cumple haciendo... el deber, cumple con la lección, cumple con ir a clases 350,000 veces de tu vida, cumple. Pero nunca hubo un deseo, una voluntad, una sabiduría intrínseca de decir, quiero hacer esto porque es algo que me nace del ser, me emociona hacerlo, me llena. No, estoy cumpliendo. Entonces, hay una programación detrás de cómo se hacen las cosas. Y esos son patrones como repetitivos, ¿no? Y encontramos empresarios que dicen, no, es que yo no quiero tributar todo porque tengo que declarar el SRI y en el SRI está más altos los ingresos en este mes porque he vendido más. Yo digo, wow, no, por favor, eso frénalo porque estamos limitando la multiplicación, pero es que viene de su subconsciente, que no está analizando que si vendo más, si facturo más, si llevo a más clientes, si llevo a más personas, estoy siendo un agente de multiplicación y ¿qué importa? En este caso, claro, le doy el dinero al gobierno y el gobierno pues tiene que planificar adecuadamente. Si no lo planifica, no está en mis manos su planificación, pero yo como ser humano estoy haciendo esa actividad en forma consciente. Entonces, Sí. por ejemplo, ahí se me hace sentido el sistema de educación, ¿no? Que es como repetitivo, copias, Cumple. copias, copias, copias y Sí. todos son Cumple, repite, cumple, repite, cumple. Son pero todos igualitos. sí, y no hay el sistema educativo no está diseñado para generar emprendedores. No está. Ni siquiera la tal, ¿cómo se llama esta carrera universitaria de negocios internacionales y tal, que de todos mis compañeros. No está, nunca aprendimos lo que es el desarrollo de verdad de una persona que quiere convertirse en emprendedor. Te hacen buen empleado, porque aprendes a obedecer, aprendes a escuchar y aprendes a callarte. ¿Qué nos decían todo el tiempo los profesores? Silencio, silencio, todo el día era silencio. Sí, y si te levantas o te mueves del... ¿Puedo ir al baño? Nada. A ver si en el sistema de emprendeduría existe ese pedir permiso. Existe ese voy a preguntar, no, pero sin embargo estamos nosotros adoctrinados y a mí me costó muchísimo emprender de forma consciente, porque yo no lo quería hacer bajo las normativas que se me había impuesto de que se debía hacer las cosas. No, yo dije cuando empecé a emprender haciendo algo que me apasiona, compartiendo un mensaje y dando las herramientas con las que yo soy excelente en mi trabajo porque reconozco que es verdad para mí. Ahí inició la voluntad de hacer lo que hago. Y el trabajo que hago, de la forma en la que lo hago, resuena con mi nivel de conciencia. Es coherente con mi nivel, mi conciencia de poder y autoridad sobre la tierra. Entonces, ¿resuena conmigo mi trabajo? Sí. ¿Y energéticamente qué hago? Lo genero. Soy la energía que quiero compartir con el mundo. Soy, en mi experiencia humana, yo soy una expresión de mi verdad. Yo soy amor, yo soy conciencia, yo soy pasión. Yo no hago algo que no me apasiona.
Si me aburre mucho, lo delego a otra persona. Si es algo que no me conecto, que digo como que no, contrato a alguien. ¿Para qué? Claro, es que no estás haciendo lo que a ti te gusta. ¿Y qué nos enseñaron en la escuela? Tienes que hacerlo todo, aún las materias que te da fatal. Hazlo, termina. ¿Ves? No me gusta, termínalo. Exactamente, pues bien, ahora en esta primera fase hemos hablado un poco ya de la conciencia del ser, de cómo despertaste de tu cambio de la educación tradicional a ser una empresaria consciente, y tenemos mucho más contenido, los cuales les vamos a compartir luego de este corte comercial, pero no me quiero ir sin antes dar gracias a nuestros auspiciantes, a Extreme Televisión Digital, quien hace posible este programa. Vamos al corte comercial.